El nepotismo se ha colocado en primera plana luego que el presidente Nayib Bukele ordenara a través de su cuenta de Twitter la destitución de una cantidad importante de funcionarios medios relacionados familiarmente, directamente con el presidente de la República o altos exfuncionarios de la pasada administración. En el contexto actual de ese debate abierto, ¿cuál es la importancia que cobra la aprobación de una ley de la función pública para nuestro país? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por estar con nosotros en este viernes al cierre de la semana. Conversaremos con nuestros invitados sobre el nepotismo como una práctica normalizada en las administraciones públicas en nuestro país y la importancia que tiene de la aprobación de un anteproyecto de ley de la función pública. Un anteproyecto de ley o varios anteproyectos de ley que prácticamente tienen como unos 10 años por lo menos de estar en discusión y que todavía pues casi que duerme el sueño de los justos. Queremos agradecer esta noche que nos acompaña en nuestros estudios Claudia Umaña. Ella es presidenta de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia de TJ. ¿Qué tal, Claudia? Buenas noches. Gracias por la invitación y felicidades siempre por este programa. Excelente, gracias, Claudia. También agradecemos a Javier Castro, él es director del Departamento de Estudios Jurídicos de FUSADE. Javier, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, William. Es un gusto estar acá en tu programa. Bueno, excelente. Vamos a iniciar entonces. Yo creo que justo lo que está ocurriendo ahora, ustedes han estado desde hace muchos años involucrados en este esfuerzo de cómo poder trabajar, elaborar, diseñar un anteproyecto de ley de la función pública y de la necesidad, de la urgencia, ¿no?, que esto tiene de que se pudiera aprobar en Asamblea Legislativa. Pero bueno, hay un contexto muy especial que está viviendo nuestro país y que justamente lo ha colocado ahí, decimos sí, en la primera plana el presidente Nayib Bukele, en tanto ha revelado a través de su cuenta de Twitter una cantidad importante de funcionarios vinculados o que están familiarmente vinculados al presidente de la República o a algunos ministros. Yo creo que esto tiene como varias facetas del análisis, ¿no?, porque creo que es importante, incluso podemos analizar también con ustedes la forma de cómo se ha comunicado esto, que creo que vale la pena hacerlo. Pero en principio, Claudia, ¿cómo se observa toda esta denuncia que ha habido en esta semana? Bueno, así como tú mencionabas, concluye la primera semana de este nuevo gobierno con una serie de información bastante sorpresiva, puesto que se desconocía realmente el alcance de las personas que estaban en una cantidad de puestos de diferentes relevancias, pero sí bastante extenso ese listado que día a día se iba ampliando, lo cual causa realmente mucha preocupación porque nos damos cuenta que los altos funcionarios han estado utilizando el aparato estatal como una forma de beneficiarse de su puesto. Es decir, lo que estamos viendo es el descubrimiento del abuso del poder llamado nepotismo, a través del cual las personas básicamente emplean a sus familiares y el tema aquí es la falta de mérito, la falta del conocimiento necesario, porque más bien el Estado ha sido un botín que se reparte en el lugar que llegar al servicio público sea la forma en que el Estado puede lograr los objetivos que beneficien a los ciudadanos. Es decir, aquí hemos puesto los temas precisamente al revés, en el lugar que el ciudadano, que sea el salvadoreño, cuando vemos la Constitución de la República, que la persona humana es el principio y fin de todas las cosas, pareciera ser que en El Salvador es el poder y los beneficios que da llegar a esas alturas y cómo se abusa de él. Ahora es interesante porque, vaya, uno ve cómo funciona el sector privado. Uno que ha trabajado casi toda la vida en el sector privado sabe que si una empresa X tiene una plaza disponible, pues es el perfil de la persona que llega aspirando a esa plaza, pues tiene que ajustarse a esa plaza, ¿no? O sea, no es al revés, no es la plaza la que se ajusta a las condiciones de la persona que llega. En este caso, obviamente, lo que hemos visto es que hay muchos casos efectivamente que no, la persona no tiene idoneidad necesariamente, o sea, pero llega a ocupar un cargo. Precisamente. Entonces requiere experticia, profesionalismo y todo lo demás. Porque lo que tú hablas es precisamente así. Lo primero es crear un perfil
luego poder a través de un concurso, es decir, en base al mérito o en un proceso competitivo, que se haga el proceso de selección que lleve las características técnicas, pero cuando tú estás poniendo al pariente de alguien de alto poder, realmente no vas a ponerte a hacer todas esas investigaciones de carácter técnica, sino que casi que la partida de nacimiento ya te da precisamente el derecho a optar ese cargo. Y eso realmente es la forma en la cual los países no logran traducir todo su aparato estatal en eficaz para que hayan buenos servicios públicos. Y entonces tú lo que ves es algo que precisamente Alberto Precht, de Transparencia Internacional de Chile, nos decía. Estuvo esta semana. Sí, esta semana, ¿no? Ya te vamos a comentar aún más, pero él decía que un acto de corrupción es cuando se emplean a las personas que no son capaces para ejercer el puesto. Excelente. Ahora bien, Javier, esa parte creo que es importante, ¿no? Porque cuando uno ve algunos esquemas de cómo son los ministerios, pues se da cuenta de que cada plaza tiene su perfil de alguna forma, ¿no? O sea, pero ¿qué es lo que pasa y qué es lo que permite que ocurra este tipo de situaciones? Es justamente porque no hay una normativa y qué habría que hacer en estos casos en particular. O sea, ¿cómo debería ser lo normal? Pues claro, nosotros en este país de alguna forma eso se ha normalizado, ¿no? Se ha visto como una práctica normalizada hasta hoy que se destape esto con toda la dimensión, pues sí tiene esa connotación, pero hablemos de esa parte, ¿no? De lo que está escrito, digamos, en el perfil de las plazas en gobierno y entonces, ¿por qué ocurre esto? Bueno, primero quisiera señalar, William, que causa indignación cuando uno ve todos estos abusos que se han estado cometiendo alrededor de las contrataciones de servidores públicos, en donde hay señalamientos de nepotismo. Creo que eso nos responde la pregunta de por qué no ha avanzado una ley de la función pública en el país y por qué ya van 2 gobiernos anteriores que han tenido un anteproyecto de ley y que esto no ha caminado. Y es justamente porque están todo este tipo de situaciones que han salido a la luz pública y que generan mucha preocupación. Y justamente porque lo que se espera en el Estado es que lleguen las personas por razones de mérito, que lleguen personas idóneas, las personas mejor calificadas, personas que cumplen el perfil que mencionaba Claudia, personas que se someten a procesos de evaluación y personas que obviamente están aptas para tomar, digamos, determinada posición. Y eso es lo que busca justamente la ley de la función pública o ley del servicio público. Nosotros tenemos una ley del servicio civil de los años 60 que está desactualizada, desfasada, hay que cambiarla, pero si aunque se hubiera aplicado algo de lo que hay ahí, no estarían pasando estos abusos. O sea que también hay un problema de que no ha habido voluntad para que se respeten las contrataciones en el sentido de que deben de ser, porque fíjate, William, que hay otro elemento. O sea, la ley de ética gubernamental establece una prohibición ética y tiene que ver con las contrataciones de familiares. ¿Y qué tan vinculante es esa prohibición? Es decir, ¿hasta dónde? ¿Para qué? Al final ha ocurrido, pues entonces... Es una obligación general que tiene la ley de ética gubernamental. Y recordemos, ¿qué tipo de implicaciones tiene o de consecuencias para la persona que violente esto? Bueno, las implicaciones son, en primer lugar, hay que decir que el Tribunal de Ética Gubernamental tiene facultades de actuar de oficio, en el sentido de que pudieran, al tener algún indicio, algún conocimiento de un familiar, pudieran al menos abrir un expediente e investigar. Pero entonces el tribunal no ha actuado. En ese caso vemos, han habido casos en que han actuado, de la alcaldía de San Salvador hubo una sanción, pero sí creo que ha habido bastante pasividad de parte del Tribunal de Ética Gubernamental para poder detener todo ese tipo de acciones. Recientemente se vio un comunicado que publica el Tribunal de Ética Gubernamental, a donde mencionan la obligación que tienen en función de su ley y que han presentado propuestas de reforma, lo cual es cierto, pero yo me hubiera gustado ver en ese comunicado una posición un poco más fuerte alrededor de vigilar de que no se estén dando este tipo de abusos, porque ya tienen una facultad. Y creo que no se le ha sacado el provecho ni se ha aplicado como debe ser. Entonces, y además tenés otras disposiciones, William. Está la ley de servicio civil que establece algunas regulaciones alrededor del tema de contrataciones de funcionarios y sus familiares. También están las disposiciones generales del presupuesto. Y hay que señalar algo también, o sea, todo este tema tiene una amplia normativa, pero que hay que
hay que mejorar. Y por eso es que hablamos de la ley de la función pública, porque sí tenemos que tener un mecanismo idóneo alrededor de poder regular bien y que ya no nos pasen estos desórdenes en la función pública. Pero ¿y cómo se logra, Javier, que se pueda romper un poco? Porque de repente, Claudia, también parecería que esto es bastante discrecional, ¿cómo se aplica? Es decir, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, no ha habido voluntad de aplicar la ley, pero también hay mucha discrecionalidad, ¿o qué? Hay discrecionalidad porque ha habido abuso de poder. Normalmente, optar a un cargo público, tú lo que debes de hacer primero es identificar si existe una plaza, someterla a un proceso competitivo. Luego hay toda una fase para la retención del talento humano. Es decir, todos queremos que estén las personas más capaces que estén manejando el aparato estatal. Y luego, por eso es que nosotros, como equipo impulsor, estamos hablando que se le dé mucha capacitación a las personas y también que haya un proceso de evaluación y rendimiento. Es decir, las personas en el gobierno no pueden solo tener las reglas de entrada, sino que también de permanencia en base a eficiencia en su gestión. Y luego, y ahí es en donde tal vez podríamos eventualmente hablar, también condiciones para su despido o su retiro. Y en ese sentido, sí creo yo que al país le faltó durante toda esta semana como separar los temas. Una cosa es el nepotismo, otro es, ¿se ha aplicado bien la legislación pertinente? La respuesta es no. Hay vacíos, pues ¿queremos seguir repitiendo los errores que tenemos o vamos a utilizar esta ventana de oportunidad en donde el tema está tan evidente que convendría una discusión muy seria? Y, por supuesto, el que no dé el ancho se tiene que ir, pero tampoco es que a todo el mundo vas a despedir por Twitter, porque ahí está habiendo un problema muy serio de respeto a las garantías laborales que también tienen las personas. Excelente, tenemos que ir a una pausa comercial. Cuando regresemos hablemos un poco sobre el proceso, ¿no? Porque, y la ley también más adelante, porque uno piensa con una ley de la función pública que entonces que establezca regulaciones claras de, usted decía, entrada, permanencia, pero también de salida. Salida, digamos, que puede llevar incluso a obligar a la renuncia a un funcionario por un motivo X, ¿no? O la conclusión de su periodo. Pero bueno, vamos a una pequeña pausa, regresamos. Si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos en 8 en punto. Nuestros invitados de esta noche, Claudia Umaña, presidenta de la Fundación DTJ, también Javier Castro, director del Departamento de Estudios Jurídicos de FUSADES. Bueno, entonces nos quedamos en ese evento pasado, Claudia, para que avancemos. Decíamos la importancia de una normativa entonces que establezca el procedimiento claro de entrada, de permanencia y de salida, digamos, y lo vemos como en 3 etapas, pueden ser más, pero digamos que eso es como lo esencial, ¿no? Eso es lo que nos permitiría una ley de la función pública. Pero antes de que sigamos con ese análisis, entonces nos quedamos un poco viendo la parte del cómo se está, lo que ha ocurrido esta semana, ¿no? El presidente de la República utilizó su cuenta de Twitter y entonces hizo toda una cadencia de tweets en prácticamente 2 días, ¿no? Y comenzó a mostrar quiénes eran los parientes del expresidente de la República que estaban en las instituciones, cuánto ganaba, y así continuó con otros ministros. Pero entonces, y ahora ha habido una discusión que creo que es importante que la analicemos, y es sobre el tema de los procedimientos, ¿no? Porque justamente esta semana coincidió con un hecho muy importante, y es que conocimos este comunicado que justamente fue el día de ayer de la Sala de lo Constitucional, confirmando que ampara a la exconcejal de San Salvador, Ana Suchil Marchelli, y esto por su vulneración, decía, a su derecho a la estabilidad en el cargo. Ese es el comunicado que emitió, justamente lo tenemos ahí, que emitió la Sala de lo Constitucional, y que ocurre en ese contexto. Decía alguien esta semana, pues sí, es que nada es por casualidad. Yo creo que ahí hay algún mensaje también como queriendo decirle al presidente, mire, hay que seguir el debido proceso, ¿no? Pero bueno, por favor. Sí, precisamente comparto tu análisis, que esta es ya
un indicio de cómo va a estar procediendo la Sala de lo Constitucional, porque aquí lo que podemos ver es que sale en un ambiente que pareciera ser que tiene grandes niveles de discrecionalidad, a señalar que también los funcionarios públicos tienen una serie de derechos que no se pueden vulnerar alrededor de su estabilidad laboral, porque siempre deben de existir el debido proceso en donde se tipifica qué es lo que está mal. Sí. O sea, en base a una ley se le permite al empleado poder someter sus pruebas de descargo, y una vez se le notifica cualquiera que sea el resultado, pues esa persona igual tiene derecho para apelar. Recordemos que hay consecuencias. Sí, y habría que hacer la diferencia, ¿no? Cuando son plazas de confianza, que eso ya se sabe que, no sé, estoy pensando en gerencias, direcciones, ¿no? En un ministerio X, donde hay cargos de confianza que son estratégicos, que le permiten, que creería uno que eso es porque justamente se le pretende dar al ministro que llega algunas condiciones básicas para que él pueda operar con su gente de confianza. Sí, bueno, tú traes un elemento que es muy importante, que es, existen personas que tienen mayor estabilidad porque digamos, ya están por ley de salarios y claro, otros que están por ley de contratos, y los últimos pues tienen un régimen que habían estado con menos garantías, y fue la anterior Sala de lo Constitucional, que ahora va un poco en esa misma línea, la actual, señalando que la estabilidad laboral es independientemente del tipo de contrato. Ahora, yo sí creo, por eso es que te digo que la discusión me ha parecido bastante confusa durante toda esta semana, porque se han ido como temas de justos por pecadores, sí, y también otro aspecto, que el presidente ha reorganizado el Estado, ha suprimido secretarías, claro. Entonces todo esto, como que hay demasiados temas, y creo que lo que importa ahora, y por eso nosotros, que afortunadamente teníamos organizado una serie de eventos alrededor de la función pública durante esta semana, y que salió de lo más oportuno, ¿no? Exactamente, sí, porque lo que hemos querido separar es, mire, no al nepotismo, sí a ordenar la casa, y para ordenarla se requiere de la nueva ley del servicio público. Claro. Para sí, no seguir monopolizando. Bien, ahora bien, Javier, porque cuando uno ve en términos de los procedimientos establecidos sobre esto, una cosa es la forma en que el presidente de la República tiene su forma de informar, ¿no? Porque este es un mecanismo, ¿no? En el Twitter lo está haciendo de esa forma, es un estilo, habría que ver hasta qué punto todo ese procedimiento incluso tiene o no algún respaldo legal, no sé, o sea, porque cuando uno ve también en términos en el caso particular de quienes pudieron estar o están en la ley de salarios, pues sí, la ley de servicio civil dice en el artículo 3, por ejemplo, que toda plaza, cargo o empleo público solo podrá ser creado o suprimido por la ley, y para tomar posesión, dice, o entrar a desempeñar el cargo o empleo, el funcionario o empleado deberá ser nombrado de conformidad con la misma. Esta disposición, dice, es aplicable en lo pertinente a los casos de traslados, por ejemplo. Sí, lo que estamos viendo justamente es que ante esta forma de comunicar, que se ve que es el estilo del presidente de la República, creo que el problema no está en eso, sino que el tema es de que cada vez que hay un tuit en donde se anuncia un despido, tiene que haber previamente un proceso. O sea, ese tuit tiene que estar respaldado en un proceso administrativo que se haya seguido en la respectiva oficina pública. Sí, y qué es lo que no se conoce, ¿no? Eso es lo que no se conoce, por eso hay que ver caso por caso, porque la Sala de lo Constitucional ha sido clarísima en la jurisprudencia en cuanto al derecho a estabilidad laboral, el derecho de audiencia, el derecho de defensa en materia laboral, y en ese sentido debería de haber todo un proceso previo a tomar una decisión. O sea, sí, la decisión no se toma en el Twitter, sino que tiene que ser previamente que hay un proceso en donde se haya seguido todo lo que establece la ley, porque si no fuera arbitrario, y eso no puede ser. Y en un Estado de Derecho las cosas tienen que cumplirse y hay formas jurídicas que deben respetarse. Ya está, la jurisprudencia que refiere la Sala en esta semana, que coincide, como tú decías, esas coincidencias que de repente aparecen en el momento, y bueno, eso hay que decirlo, de eso se trata una república en la que hay frenos y contrapesos y división de poderes, y hay una instancia que es la Sala de lo Constitucional, que vela por los derechos fundamentales de todos los salvadoreños y ya se ha pronunciado por el tema de la estabilidad laboral. ¿Qué pasa?
de que si no se respeta el debido proceso y todas estas garantías y estos derechos, se va a entrar en vulneraciones a los derechos de los trabajadores. Y eso lo que va a terminar es en procesos ante la Sala de lo Constitucional después de que hayan agotado el proceso administrativo respectivo. Ahora, y yo creo que es importante colocar esto en una dimensión, ¿no? Porque decíamos, bueno, hay plazas que son de confianza, las otras que tienen que ver por contratos y otras que están por ley de salario, ¿no? Que uno piensa, bueno, la ley de salario parece, obviamente, tienen más estabilidad. Incluso el de contrato, si un empleado gubernamental tiene en su contrato hasta diciembre, tampoco podría decírsele en este momento está despedido. No, y déjame decirte algo, cuando se hace la diferencia, la Sala de lo Constitucional ha dicho que cuando se trata de contratos, pero son funciones de carácter permanente, tienen los derechos a la estabilidad laboral. Y le ha dado... Sí, claro. Sí. Entonces, digamos que hay varios supuestos y por eso hay que ver los casos por caso, pero en el supuesto de un contrato, como decíamos, de desarrollar funciones de carácter permanente, está amparado. Y la Sala se ha resuelto en varias ocasiones alrededor de terminaciones de contrato de forma injustificada. Cuando tú tratas el tema de los cargos de confianza, eso me parece un tema bien relevante, porque hay claramente una distinción. Los cargos de confianza son los, digamos, cargos políticos, los cargos que el presidente designa. Sí. Pero fíjate que en ese punto en particular, en la ley de la función pública que se está discutiendo y que nosotros estamos, digamos, dando recomendaciones, uno de los elementos que se toca es el de los cargos de confianza, porque también a veces se ha abusado de crear una gran cantidad de cargos de confianza, y eso no es así, sino que tiene que estar, digamos, debidamente limitado. Y aun y cuando sea cargo de confianza, debe de haber mérito. Eso es bien importante tenerlo presente. Lo que cambia es la forma de ingreso, la forma de contratación de la persona. Pero el mérito siempre tiene que estar, y así es como nosotros... La plaza tiene un perfil, ¿no? Claro, la plaza tiene un perfil y lo que se busca es que exista idoneidad. Claro. Y ese es otro de los puntos muy relevantes que tiene esta ley de la función pública, que quisiéramos para que se regule adecuadamente el tema de los cargos de confianza. Sí, y yo creo que es importante, ¿no? Porque creo que vamos a hacer la pausa comercial. Cuando regresemos ya entremos a hablar de la parte esta que tiene que ver con el anteproyecto de ley de la función pública y entonces... ¿Qué es la ventaja que nos da? Y ahí sí hablamos también, Claudia, entonces de esa actividad que tuvieron esta semana, ¿no? Porque estuvo en el país entonces Alberto Prech, de Chile. Y Marcela Montero. Marcela Montero también, los dos expertos. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos con más. Es un gusto que siga con nosotros en 8 en punto. Claudia, entonces, ¿qué nos ahorraría, digamos, a la luz de lo que hemos visto esta semana y que me imagino que va a continuar esto durante todo el mes, no sé, tengo la impresión, ¿qué es lo que nos ahorraría, digamos, una ley de la función pública o qué es lo que nos evitaría, digamos, porque al final de cuentas todo esto el país pierde no solo un tema de, obviamente estamos viendo de la mala calidad de un servicio, dinero que prácticamente se está perdiendo y uno dice, bueno, al final esto termina siendo hasta corrupción, pero ¿qué es lo que nos evitaría, digamos, una ley de la función pública y qué ventaja daría para un empleado? Sí, justamente por eso es que en una alianza con la Embajada de Chile tuvimos la feliz coincidencia de tener en esta semana a Alberto Prech y también a Marcela Montero. Y déjame decirte algo. Fue increíble ver cómo Chile, en un periodo relativamente corto, logró instalar una serie de normativa que tiene que ver con la modernización del Estado. Entonces, yo creo que El Salvador está en un momento crucial porque justamente el año pasado se aprobó la Ley de Procedimientos Administrativos. Eso ayudaría a regular los procesos para que sean muy expeditos, concretos, pero necesitas la ley que va a regular a la calidad humana que va a estar aplicando todos estos procedimientos. Y esta ley, un poco decías, hagamos memoria de por qué estamos en esto. Sí. Imagínate tú que nuestra ley es de los años 60, del año 61. Y cuando justamente entra en vigor nuestra Constitución es del año 83 y ahí dice, mire, se va a hacer un nuevo régimen y no se ha logrado hacer.
¿Y por qué? Porque cada vez que un gobierno llega, dice, todo el mundo habla de que la meritocracia y que sean las personas por sus capacidades, pero a la hora de empezar a devolver favores políticos, de contratar a los amigos, a los parientes, entonces ahí como que ya la ley empieza a ser no tan importante ni urgente. Y entonces, imagínate tú que en tiempos del presidente Calderón Sol se empezó a pedir asesoría. En el tiempo del presidente Flores se hizo todo un levantamiento de cargos. Se pidió apoyo al BID, se hizo un análisis comparativo y luego el licenciado Morales en la Secretaría de Gobernabilidad durante la presidencia Funes, en el año 2012 ya sale con un nuevo anteproyecto muy interesante. Luego se manda en 2 ocasiones, porque una no fue suficiente, a la OIT. Y entonces, luego que ya todo estaba listo, a los gobiernos del FMLN perdieron el interés y entonces resultó así como un poco confuso que hasta en el año 2017 se presentó a la Asamblea Legislativa. Sí. Bueno, y a propósito de esto, Claudia, porque revisando en las cuentas de Twitter, incluso la opinión pública, digamos, en Twitter que se ha expresado esta semana, hacían referencia a eso, ¿no? Que una ley de la función pública hubiera evitado muchas situaciones, ese mal trago que está pasando el FMLN, decían, justamente si tuviéramos una ley de la función pública. Esa misma que se negó durante 10 años. O sea, si el FMLN hubiera impulsado esta ley, la hubiera dado a conocer y además la sociedad civil se la hubiera apropiado, porque ¿a dónde están digamos que el clamor popular ahorita no está hacia la protección de los trabajadores? Esto está haciéndose más bien de un nivel más sofisticado, que es más de los abogados y adentro de la Corte Suprema. Pero la ciudadanía está diciendo, mire, si es que de todas maneras yo no veía que los servicios públicos estaban nada bien. Entonces ahí hay verdaderamente una gran debilidad. Y solamente para introducir un tema que a mí me parece fascinante, imagínate tú que en Chile han desarrollado una plataforma, así que lo que quiero es que soñemos todos juntos. En Chile se hizo una plataforma que tú pones los cargos que van a estar a disposición, se pueden hacer entrevistas en línea. Se hace un proceso competitivo con mucha transparencia. Es decir, estamos hablando que se abre esa naturaleza en una plataforma donde cualquiera puede participar. Cualquiera, ahí se hace un aviso público, mire, está esta plaza, o sea que no es que, es que yo conozco al ministro, no. Estoy pensando cómo hace Comprasal, digamos, que hay un proceso de productos que se necesitan en X dependencia del Estado, entonces... Y por capacidades, y por supuesto que ya cuando le pasa a los ministros, o en nuestro caso nosotros creemos que debería ser un cuerpo colegiado que también ayude a depurar todo esto, pues realmente uno podría empezar a ver que ya va a ser por las cualidades, las características, y un tema muy importante es que esas personas tengan vocación de servicio. Claro. Ahora, todo esto, Javier, de lo que estamos hablando es de cómo evitar la discrecionalidad, ¿no? Porque, pues sí, en el sentido común, que a veces no es tan común en este país, uno piensa, bueno, pues sí, pero si es que si vamos a poner a alguien a conducir el Ministerio de Salud, pues obviamente, que lo tenemos ahora, la doctora Orellana, es una mujer profesional, una doctora, pues, o sea, en el área de la salud. O sea, y así esperaría uno que en todos los ministerios sea con los perfiles de acuerdo a esa plaza, ¿no? No, en efecto, lo que se busca es eso, de que haya mérito desde el más alto nivel hasta todos los servidores públicos de esa oficina en el Estado. Eso es lo que se persigue, porque al final lo que se busca es que haya un servicio público de calidad hacia el ciudadano. Sí, yo creo que es importante que volvamos al ejemplo entonces también siempre de Chile, ¿no? De cuáles son esas novedades que tiene, porque debo entender que a nivel latinoamericano sí Chile tiene uno de los mejores modelos, ¿no? Sí, Chile aparece muy bien evaluado y es un sistema que ha ido, digamos, perfeccionándose cada vez más, y ellos tienen características muy claras en cuanto a esas creaciones de perfil, en cuanto a los concursos, en cuanto a la transparencia de todo el proceso, reglas claras en cuanto al ingreso, en cuanto a la salida, y eso es lo que hace al final de que estén los incentivos adecuados para que prevalezca el mérito y la idoneidad en la administración pública, y eso al final se traduce en justamente de que tenemos un Estado más funcional, un Estado que está al servicio de las personas, porque eso es lo que se busca. Cuando hay nepotismo o cuando hay amiguismo,
Lo que tenemos son conflictos de intereses que se presentan en la administración pública y no hay una verdadera y buena gestión enfocada en las personas. Por eso se ha dicho tanto, William, que esta reforma le daría un salto de calidad en el Estado, muy importante. El problema es que no ha habido voluntad política para aprobarse. Este esfuerzo, digamos, en esta última gestión de empuje, viene desde el año 2011, cuando se llevaron a cabo todas esas discusiones. Claro. Se llevó a la OIT para que aseguraran de que no se violaban derechos laborales. O sea, el anteproyecto, los dos anteproyectos o... Una de las gestiones se llevaron. Sí, se sometió a consideración de la OIT. ¿Se llevó a la OIT? O sea, que tiene el visto bueno de OIT. Digamos que sí, en un proyecto se consultó y además amplias consultas y se sometió a la OIT justamente para que verificara que no se violaban derechos laborales. Y lo que hay que decir también, o sea, hay una serie de mitos que se generan alrededor de esta ley. Y quería llegar a ese punto que creo que es importante, ¿no? Porque hemos visto justamente esta semana, ¿no? Anteriormente también, pero protestas de algunos sindicatos. Sí. O sea, que esto va a traer despidos masivos. Es decir, como que si hubiera un corte radical y de decir a partir de la vigencia de esa ley, entonces prácticamente habrá un porcentaje X de empleados que quedarán fuera. No. O sea, ¿cómo se hace para desmitificar eso entonces? O sea, en efecto hay una disposición que habla de que no van a haber despidos desde que entre la ley en vigencia, como está planteada. O sea, no busca generar despidos. Al contrario, lo que busca es generar estabilidad en la carrera administrativa y seguridad jurídica también en la carrera administrativa, algo que no hay ahora. Ahora están al contrario, están desprotegidos en su carrera administrativa. Y esta ley lo que viene es a hacer eso, a darle garantía y estabilidad a los buenos funcionarios, a los buenos servidores públicos. Eso es lo que hace esta normativa y por eso es tan importante. Y eso es una de las cosas que nosotros estamos insistiendo, porque al final esto beneficia a los trabajadores. Ahora, la ley también establece un proceso de, ¿qué sería? Como una especie de adaptación de los empleados públicos que en un momento determinado, no sé, digamos que puedan tener alguna especie de deficiencias y que no son muy compatibles con la plaza la que tienen en ese momento, pero hay como una especie de ajuste, ¿no? Hay capacitaciones continuas, hay evaluaciones que se están haciendo y también hay un tema muy importante y que habla de algunos ajustes, incluso de nivelaciones salariales que puedan darse en el Estado. Porque te pasa en el Estado que de repente la misma plaza en otro ministerio tiene un salario distinto. Entonces, crear criterios de orden para que esto funcione de mejor forma. Bueno, el hecho mismo, ¿no? Que es inconcebible que el presidente de la República pueda ganar menos que el presidente de una autónoma, por ejemplo, ¿no? O sea, bueno, y ahí hay que también sincerar. Sí. A ver, hablemos justamente de ese punto después de la pausa, porque me indican de que tenemos que irnos a una pausa y creo que nos quedarían los últimos minutos justamente para hablar de esto. Vamos con nuestros anunciantes, volvemos. Bueno, a propósito entonces, Claudia, del segmento pasado, sincerarse. A ver, ¿cómo así entonces y qué implica esto? Porque decíamos el tema de salarios, por ejemplo, las disparidades que hay, ¿no? Y si nos vamos con las autónomas, pues esto es todavía mucho más marcado, ¿no? Alguien que gana más que el presidente de la República, uno dice, bueno, ¿cómo es esto? Sí, justamente este es un momento que hay que aprovecharlo. Y el presidente Bukele habló de no utilizar la partida secreta para pagar sobresueldos. Entonces ahora tenemos que entrar indiscutiblemente en una conversación muy abierta de los salarios que están ganando los funcionarios públicos. Porque, a ver, lo que hay que hacer es un decreto también para que el que se quiera retirar del gobierno lo pueda hacer acogiéndose a un decreto. Hay que tener fondos para poder pagar también esas indemnizaciones. Y por supuesto hay que empezar a ver todas estas escalas salariales, porque si no se hace, se corre el peligro de buscar subterfugios para poder encontrar los fondos y pagarle los complementos a la gente de una manera desordenada, debajo de la mesa, y que además se ha prestado a prácticas verdaderamente bastante oscuras durante años.
justamente los chilenos nos mencionaban que ellos hace 20 años tuvieron el problema y entonces lo abordaron de frente, hicieron todo un análisis de los puestos. No, ahora, algo que sí quiero recalcar de lo que decía Javier. Sí. Si yo entiendo que el gobierno del FMLN más o menos incrementó en 30,000 nuevas plazas al gobierno. Si esas 30,000 personas entraron al Estado, pero no eran las más capaces, a través de un proceso de capacitación se pueden volver a utilizar todos esos recursos humanos, pero también decir, miren, si en un tiempo prudencial la gente no se pone a ese ritmo de lo que se va a buscar en cuanto a efectividad del Estado, también estas personas no pueden continuar. ¿Por qué? Claro. Porque de lo contrario estamos gastando los pocos recursos del Estado en mantener un gobierno que no va a lograr la efectividad. Sí. Y quiero volver al punto del tema salarial, porque de repente uno cree que en esto también ha habido mucha hipocresía, ¿no? Y digo hipocresía porque al final nadie quiere entrar a esa discusión porque tampoco es muy popular, ¿no? Es decir, ajustar salarios de los ministros, viceministros, del presidente de la República, pues sí, pero es que inconcebible también los salarios que tienen en este momento. No sé, yo estoy diciendo un número. ¿Por qué un ministro no puede ganar $7,000? Es decir, ¿por qué el presidente de la República no podría ganar unos $20,000? Entonces, insisto, pongo cualquier cifra, pero quizás puede ser un poquito más o menos, quizás, pero ¿por qué no entrar a esa discusión, ¿no? Y nosotros como sociedad civil pudiéramos ayudar en la discusión, o sea, sí decirlo y sin pena, los funcionarios públicos deben de ganar un salario acorde a sus responsabilidades. Exacto. Es cierto y no hay que esconder esa discusión. Pero eso sí, como nadie se atreve, siguen los sobres debajo o sacando. Resulta que por años ha sido en Casa Presidencial el uso de los gastos reservados. Luego el problema que ya en el gobierno anterior se utilizaron como fondos de la OIE. Pero si no encontramos la manera de transparentar esta discusión, la vamos a seguir llevando y van a pasar más años y esto va a ser siempre un problema, va a ser objeto de corrupción, de no pagar impuestos y de prácticas que generan las arbitrariedades, porque ¿por qué le das a este sobre al otro? Muy, muy desordenado. Exactamente. Y Javier, el otro punto que es, a veces se habla, dice, no, es que estoy en esa plaza, pero es ad honorem. Y entonces dicen algunos, sí, pero está tomando decisiones que no sabemos finalmente si, por ejemplo, puede tener incidencia en una licitación y entonces al final, jugando un poco a la vuelta, resulta que la persona que puede estar diciendo que es ad honorem no es tan ad honorem. Entonces, ¿cómo normar todo ese tipo de situaciones? Es que en este caso de los ad honorem, creo que no hay que perder de vista que no solo es el tema salarial, sino que es el tema del poder que se ejerce en el cargo. Sí, claro. Las decisiones que se adopten, que se toman y que puede haber un conflicto de interés que puede perjudicar los intereses públicos. En ese sentido, creo que no hay que enfocarse de que el hecho de que no haya una remuneración no pueda haber una afectación al Estado. Sí. En efecto, la puede haber, en el sentido de que se pueden desviar los intereses públicos hacia intereses particulares y eso es lo que no se persigue. O sea, eso es lo que busca, digamos, estas normativas a la hora de evitar nepotismo, amiguismo y todo este tipo de relaciones de tipo laboral en el Estado que va en contra de los criterios y parámetros de idoneidad. Entonces yo creo que hay que tener cuidado y ser muy claro de que también si es ad honorem es igualmente nepotismo. Sí, y el otro tema, ¿no? Que el nepotismo, no hay nepotismo bueno o nepotismo malo, ¿no? Nepotismo es nepotismo, pero de repente sí, es nepotismo cuando lo ejerce el otro, pero cuando lo ejerzo yo, ahí no hay nepotismo, o sea. Hay que decirlo claro, y los expertos de Transparencia Internacional nos lo decían, o sea, nepotismo es una forma de corrupción, es un abuso de poder, y por eso no puede permitirse el nepotismo en el Estado. Ahora bien, entonces, ¿esto es una buena oportunidad entonces para que en la Asamblea Legislativa se pueda revitalizar esa discusión? Desde luego, se ha pedido que se crea que haya una comisión específica que se encargue de estudiar esta ley. Ya fue creada, pero no ha sido convocada todavía. Y sería una comisión que lo que esperamos es que vaya revisando esta normativa, que reciba los aportes de la sociedad civil y que se vea como lo que es, como un tema de país que es necesario. Y es un tema que beneficia a los ciudadanos, porque van a tener un mejor servicio público. Y también beneficia a los trabajadores. Y por eso creemos y esperamos de que esta ley
avance y que también las demás medidas que tienen que ver con el régimen administrativo se empiecen a mejorar, como el tema de sincerar los salarios y esas revisiones que tienen que hacerse bajo criterios de razonabilidad. Sí, Claudia, para concluir entonces, pero incluso es un tema de garantía para los partidos políticos, por no decirlo, ¿no? O sea, para la población en general, para los empleados públicos, o sea, se convierte en algo de garantía, una ley, ¿no? Es una garantía. Pero recordemos que el nepotismo no solo se ha dado en el Ejecutivo, recordarás que en otros tiempos también salieron a la luz casos importantes en la Asamblea Legislativa, han sucedido estos casos en la Corte de Cuentas, entonces por eso es que es un espejo en el que nadie se quiere ver, pero nosotros como sociedad civil sí creemos y sí quiero tomar la oportunidad que tú nos das para hablar de la dignificación del servicio público. Yo lamento muchísimo todas las personas que están ahorita en esta situación de indefensión y considero que todo ese sufrimiento no puede haber sido solo en vano, sino que tiene que salir algo positivo, porque está bien si nos hemos equivocado a veces como país, pero no aprender de los errores sería realmente lo más trágico de toda esta situación. Así que yo sí le pido, y en ese sentido quiero un poco reflexionar sobre lo que decía Javier. Los diputados han recibido, nosotros les hemos mandado la nueva propuesta, les hemos hecho visitas, son 16 organizaciones las que estamos en este equipo impulsor, hemos tenido una serie de eventos llamados, yo te quiero decir, el día de ayer creo que llegaron 2 diputados a nuestro evento. Entonces que también es un tema que urge y no es de que uno u otro lo tomen, sino que más bien esta comisión se constituya y todos nosotros, las 16 organizaciones, podemos empezar a llegar a ir explicando el texto. Y no es posible que el tema se coloque en agenda cada 3 años, cuando hay cambio de gobierno municipal, o cada 5 años cuando cambia el Ejecutivo, ¿no? Porque al final eso es lo que pasa, después como que se olvida y entonces queda ahí. Y al final, con la experiencia de lo que se está viendo, que cualquiera también puede ser víctima de malos procedimientos si no se tiene una ley adecuada. Sí, toda la gente, y aún los sindicalistas que ahora se oponen, no pudieron evitar, a como está el sistema ahorita, no pudieron evitar lo que está sucediendo. Exacto. Entonces, enfoquémoslo de una manera constructiva y propositiva para que lo resolvamos. Bueno, excelente, se nos agotó el tiempo. Gracias, Claudia, por compartir esta noche con nosotros. Gracias, William. Gracias, Javier. Gracias, William. Un gusto. Un gran gusto. Bueno, excelente. Gracias a ustedes también que nos acompañaron. Y a propósito del tema que estamos conversando esta noche, con el que cerramos la semana, el lunes estará con nosotros acá en nuestros estudios en 8 en punto Rolando Castro, el ministro de Trabajo, y vamos a conversar sin duda alguna sobre ese tema para conocer su opinión de qué tan legal, justo ha sido todo este proceso de destitución de funcionarios, pero sobre todo lo que tiene que ver con esta fusión de secretarías, ¿no? O desaparecimiento de secretarías. Así que mucho que conversar con el ministro de Trabajo el próximo lunes. Espero que nos acompañe. Mientras tanto, que descansen el fin de semana y nos vemos en 8 en punto el lunes. Buenas noches.